Entre tanto ruido, te proponemos un ámbito para dialogar y reflexionar. La Voz de COFE, un espacio de entrevistas, análisis y difusión para las trabajadoras y trabajadores estatales del Uruguay. La Voz de COFE en el aire. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión primerísima del año con La Voz de COFE en nuevo escenario, renovado escenario, en nuestra propia casa, aquí en COFE, con este bellísimo estudio que han acondicionado los compañeros y compañeras, trabajando duro, trabajando técnicamente, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, para que La Voz de COFE ahora tenga este entorno más familiar con el propio mundo que se nuclea aquí en la sede de COFE, con mayor interacción con los dirigentes, con los militantes, con las militantes. Estamos muy felices de estar acá, realmente, en esta nueva etapa de este año que estamos dando comienzo. Como siempre, comienzo por las presentaciones. Tenemos aquí a José Lorenzo López. ¿Cómo andás, José López? ¿Qué tal? Un gusto nuevamente retomar La Voz de COFE, este programa que intenta tener justamente un acercamiento con nuestros afiliados y con la población en general, en momentos donde evidentemente hay cuestiones que son muy importantes para poder informar a los compañeros y también para de alguna manera intercambiar entre nosotros, porque son cosas que están pasando en las últimas horas que evidentemente necesitan de una comunicación rápida y ágil de COFE. Y bueno, y como vos decías, todo esto que han preparado los compañeros que se han esforzado mucho para tener esta nueva modalidad de comunicación por plataformas virtuales, creo que va a salir bien. Y la idea es que justamente esto, todos los compañeros, los diferentes dirigentes de los sindicatos lo puedan replicar rápidamente con todos sus afiliados en los grupos de WhatsApp, en los grupos de las redes sociales que tengan para que todo el mundo cuando tenga un tiempito libre lo pueda escuchar Totalmente. Y de alguna manera hacerse de la información. Los nuevos soportes, las nuevas herramientas, las nuevas plataformas nos permiten eso que vos decías de la agilidad de la respuesta, también el estar aquí mismo en la sede de COFE con este, insisto, bellísimo estudio y muy bien acondicionado técnicamente, nos permite además la respuesta mucho más ágil que durante toda la etapa, que por supuesto que guardamos en el corazón como fue el tiempo, los años que pasamos en Radio Universal, pero bueno, por ahora estamos transitando este proceso de streaming. ¿Cómo andás, Martín Pereira? Bien, muy bien. Acá, como decían, inaugurando este espacio, gracias al esfuerzo de los compañeros de comunicación, del INESUR, que estuvieron trabajando. Y bueno, este espacio que vamos a estar inaugurando en el día de hoy y ya con temas complejos que nos llevan por delante y una semana movidita para lo que es la vida de COFE. Sí, lo que inicialmente podíamos haber pensado que iba a ser un arranque tranquilo después de la semana de turismo, de a poquito, de meternos en la agenda, ya estamos con muchísima información, con muchos temas además que implican, por supuesto, que a miles de trabajadoras y trabajadores, y que ya nomás nos vamos a ir metiendo en el tema certificaciones, porque obviamente que esto es lo primero que tenemos que abordar en este programa, ¿no? Sí, un tema realmente crucial, ¿no? Es un tema que, como todos los compañeros y las compañeras saben, es una ley que el gobierno trató de imponer al principio de su mandato, la ley de presupuesto, que por diferentes razones nosotros logramos que esto se fuera extendiendo en el tiempo y que no se aplicara. Pero bueno, antes de turismo, entre gallos y medianoche, nos enteramos de que se publicó un instructivo donde a partir de hoy, justamente, de hoy lunes 1, se empieza a aplicar el nuevo régimen de certificaciones médicas que realmente nos preocupa por la falta de negociación colectiva fundamentalmente,
pero también por varias cuestiones que hacen a que justamente hoy el Consejo Directivo de COFE haya resuelto bueno, una serie de cuestiones que ya venían discutidas hasta en la propia Asamblea Nacional de Delegados, pero que son de implementación rápida, por eso también vamos a estar llamando a la Asamblea Nacional de Delegados para el próximo miércoles, o sea, bien urgente, entre otras cosas porque vamos a tener que definir fechas concretas para las movilizaciones que estamos planteando y que hoy, en el día de hoy, tuvimos la suerte de que en nuestro país estuvieran delegados de la OIT en una actividad internacional que se está desarrollando en nuestro país y hoy tempranito a las 8 de la mañana nos reunimos con la representante de los trabajadores en el Consejo de Administración de la propia OIT para analizar cómo sería el mecanismo que tenemos que implementar para presentar allí una reclamación y bueno, que junto con otras cosas que vamos a hacer a nivel interno, como es recurrir al TCA por el decreto y el instructivo, y también la posibilidad de establecer un recurso de inconstitucionalidad a la propia ley, son los elementos que en principio vamos a estar definiendo el próximo miércoles en la Asamblea Nacional de Delegados, junto con otras cosas que ya estaban medias definidas, como era la posibilidad de ocupaciones de lugares de trabajo y también de acciones de movilización en los lugares donde el Poder Ejecutivo esté haciendo actos públicos para de alguna manera ejercer el derecho a protesta por esta implementación de un régimen que evidentemente perjudica a los trabajadores y que fundamentalmente nos preocupa porque bueno, se hizo sin ningún tipo de negociación colectiva. A ver, Martín, más allá de todos los datos concretos, de todo lo que se viene, de todo lo que se discutió hoy, se aprobó y que se volverá a discutir el próximo miércoles, ¿cuál es la lectura política de por qué el gobierno en este momento resuelve llevar adelante esto eludiendo la negociación colectiva y de manera prácticamente que intempestiva hoy a partir de hoy? Creo que el gobierno tiene dos razones en actuar de esta manera en un año electoral, cuando esto lo venimos discutiendo, como decía Joselo, desde el principio de gobierno, porque esto arranca en la ley de presupuesto y en las sucesivas rendiciones de cuenta. Entendemos que el gobierno busca pegarle al empleado público en esa figura de estamos igualando con el sector privado, cuando realmente lo que está haciendo es igualar para abajo en derechos, en violar normas que se violan en el sector privado, las quiere violar en el sector público. Siempre está eso de pegarle o no al funcionario público. Entendemos que alguien le habrá llenado la cabeza al Ejecutivo planteando de que rinde pegarle al empleado público. Nosotros entendemos que COFE no, porque somos 300.000 empleados públicos en total. La norma no nos abarca a todos en principio, pero a la gran mayoría está abarcándonos. Y después lo que quieren es hacer caja este último año de gobierno que les queda para mejorar los números fiscales que no le han ido del todo como planteaban desde un momento. Y esto COFE lo dijo desde la ley de presupuesto, cuando se empieza a hablar esto que el gobierno buscaba hacer caja con la salud de los trabajadores, pero después quedó declarado por el propio gobierno cuando autoridades de gobierno lo plantean públicamente que necesitaban caja para las distintas acciones que tenían que tomar y mejorar el déficit, y que esto era un paquete de esas medidas de ajuste que necesitaban para hacer caja. Entonces, si el propio gobierno lo declara, ya no es solo lo que nosotros decíamos en un principio, nos termina dando la razón, porque acá no va a terminar con los pocos abusos que hay dentro del Estado. COFE lo ha dicho de un momento, no hay lugar para esos trabajadores dentro del Estado, porque no van contra el Estado, sino que contra el compañero o compañera que queda trabajando solo por ese compañero que está abusando en las certificaciones médicas. COFE propuso muchos controles que el gobierno no los tomó. COFE planteó hace un tiempo, bueno, vayamos a un plan piloto sin el descuento salarial para ver si los controles y la prevención en lo que tiene que ver los servicios de salud laboral funcionaban. El Ejecutivo se comprometió a que todos los organismos iban a tener los servicios de seguridad laboral. Hoy brillan por su ausencia
en muchos ministerios. En los últimos 60 días que se abrió un impasse, que hablando con el propio presidente de la República, era para negociar y para darle tiempo al Ministerio de Trabajo de instalar donde no habían los organismos de salud laboral, ni se negoció, ni se instaló ningún organismo de salud laboral en los distintos Sí, acá hay que incisos. decirlo con todas las letras, ¿no? Hay un doble incumplimiento del Poder Ejecutivo. Primero se incumple la palabra del presidente de la República, que fue el que habilitó el plazo de 60 días para establecer los ámbitos de negociación del instructivo que se quería aplicar. Y segundo, de alguna manera se violenta el compromiso que asumió el propio ministro de Trabajo, donde dijo que el Ministerio de Trabajo se iba a hacer cargo de convocar a todas las comisiones bipartitas de salud laboral para que se empezaran a implementar en este plazo. Sin embargo, bueno, como decíamos, estas dos cosas brillaron por su ausencia y, bueno, nosotros tuvimos una reunión antes de turismo, que la pedimos nosotros porque se vencían los plazos. Fue una reunión informal con el subsecretario y el director de Trabajo y el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Salimos de ahí con la expectativa de que se fueran a convocar los ámbitos de negociación y después nos enteramos al otro día de que se había publicado el instructivo y cuando hablamos con el subsecretario de Trabajo ni siquiera estaba enterado de esto. O sea que hay una descoordinación también en el gobierno y pasa por esto que dice Martín. Acá hay una clara especulación del gobierno de que golpear al trabajador público tiene rédito político. Claro. Entonces nosotros lo que le vamos a decir a cada uno de nuestros compañeros en el sector público es que a la hora de poner el votito en las próximas elecciones, veamos lo que estamos votando. Porque si queremos seguir con un gobierno que no respeta la negociación colectiva, que los compromisos que asume no los cumple, que ante cada una de las cosas que tenemos que avanzar, siempre hay un palo en la rueda, y así pasó con el salario, así pasó con la regularización de los contratos, así pasó con el ingreso de personal, así pasó con la reestructura. Bueno, si queremos seguir de esa manera, habrá que votar a quienes hoy están en el gobierno, que es la coalición multicolor. Y si no, habrá que pensar en otras alternativas, porque evidentemente es muy difícil poder avanzar en la negociación colectiva con aquellos que no respetan la negociación colectiva. No, además ese elemento que por ahí es un tanto intangible de esa construcción cultural de denostar al trabajador estatal, ¿no? Y eso de que a veces se maneja no de manera muy directa, no de manera muy visible, pero sí, de que cada vez que se ha tratado de abordar algunos temas con los trabajadores estatales, siempre por detrás está como eso de equiparar con los privados porque son ciertamente privilegiados, o esa es la construcción que se pretende defender de parte de este gobierno, ¿no? Eso ha sido insistente, es como una práctica que se ha reiterado. Sí, que no es una práctica nueva y que sobre todo está siendo puesta en práctica por los gobiernos neoliberales, ¿no? Esto está pasando en varios países sin duda, de Latinoamérica, bueno, ni que hablar lo que está pasando en Argentina, feroz. que es terrible, que de hecho nosotros hoy tomamos la decisión de sacar una declaración de apoyo a nuestros compañeros estatales de Argentina por el ataque virulento que se está haciendo por parte del presidente Milei contra los trabajadores estatales, que tiene esa misma lógica, golpear a los trabajadores estatales porque se entiende de que en definitiva con eso se sacan réditos políticos, que bueno, habrá que ver después a la hora de contar los votitos si realmente es así o no es así. Sí, Martín, un poco en el mismo sentido. Si a vos te pegan tanto y te denostan tu trabajo, si habrá que reflexionar después a la hora de emitir el voto, ¿no? Sí, claramente. El gobierno eligió en su último año atacar duramente a los empleados públicos. Lo hemos visto con las salidas de miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo en esta medida, no defendiendo la medida, sino atacando al funcionario público. Entonces,
no es una medida para emparejar e ir adelante. Si quisieran emparejar, debería haber una única regla laboral en todo el país. Tomemos lo mejor de lo público, lo mejor de lo privado y tengamos en materia laboral una sola legislación. Eso no va a pasar en el mediano y largo plazo porque hay muchos intereses en contra de que eso suceda. Entonces, no digan que es igualar, porque no estás igualando, porque de ambas lados de la mesa, tanto del privado como del público, hay cosas beneficiosas para los trabajadores. Y acá lo que sí hay una madurez del movimiento sindical uruguayo en su respuesta de que no entramos en esa división de públicos o privados, porque también el régimen que se quiere aplicar y que en el día de hoy empiezan por presidencia, también lo están tomando de ejemplo en algunos lugares del sector privado, que compañeros de sindicatos privados nos están planteando esta situación. Entonces, el cuco de lo público creo que hay que sacarlo. Ha quedado demostrado que los trabajadores estatales estamos al pie de cañón siempre que somos llamados. La campaña que teníamos de Declate, que COFE la tomamos muy particularmente, que nuestros trabajos son los derechos de la población, es así, donde hay servicios públicos fuertes hay una mejor ciudadanía. Hoy el gobierno que tanto habla del interior del país retira oficinas del Ministerio de Trabajo en el interior del país. Esos son menos derechos para los trabajadores de esa localidad. O tienen que ir a la capital departamental a tramitar, o tienen que venir a la capital, a Montevideo, a hacer un trámite. ¿Cuántos desisten en el camino porque no tener una oficina del Ministerio de Trabajo? Y así lo hemos nombrado con aduanas, con ganadería, que no solo ponen en riesgo el trabajo público, como decimos nosotros, sino que ponen en riesgo el trabajo de las cadenas más importantes productivas que tiene el país. Y todo eso se ha ido desgastando, no se han llenado las vacantes, deteriorado todos los sistemas de control, y eso afecta directamente al país y a cuidar el empleo de todos los uruguayos, no solo en el sector público, sino en el sector privado, porque solo se habla del narcotráfico y lo que pasa, las toneladas de cocaína que pasan por el Uruguay hacia Europa o hacia otro destino. Pero toda la mercadería ilegal que entra atenta directamente contra la producción uruguaya, contra el pequeño comerciante que tiene una competencia totalmente desleal, y el país muchas veces queda a ciegas porque no hay quien controle por falta de funcionarios. Así con ganadería. Con una sola persona. Hay puestos de aduana que están sin ninguna persona porque acá no hay, en este mismo espacio, no hay puestos cuando estábamos en Radio Universal para cubrirlos. ¿no? Lo hemos difundido. Pero aparte hay una cuestión, Alfredo, que me parece importante remarcar, para no irnos tanto del tema certificaciones médicas, que la tenemos que desmitificar. Porque lo que están diciendo los integrantes del gobierno, que esto equipara a los trabajadores privados. Y en realidad, como decía Martín, esto no es así. No es así directamente con las certificaciones médicas, porque en el caso de los trabajadores públicos, lo que plantea esta ley que se empieza a aplicar en el día de hoy, en el inciso presidencia, es que los trabajadores van a tener 9 días de colchón en el año, y a partir del 10º se le empieza a descontar. En la actividad privada son 3 días que no se les paga, pero no se les paga si no tienen convenio colectivo. Porque si no, que es la gran mayoría de las situaciones que pasan, los convenios colectivos, esos 3 días que no se les pagan, se abordan desde el propio convenio colectivo, por lo tanto, el trabajador de la actividad privada no tiene el mismo régimen que tenemos a partir de ahora los trabajadores públicos, porque no van a perder lo mismo que vamos a perder los trabajadores del sector público, que es el 25% de nuestro salario. Dicho sea de paso, no es un subsidio, porque ¿qué es lo que pasa en la actividad privada? En la actividad privada, cuando un trabajador se enferma, se corta, se suspende el contrato de trabajo y se va al BPS a un subsidio que le paga, digamos, un porcentaje del salario que está cobrando. En este caso, no opera ningún subsidio. Acá te hace el descuento directamente tu empleador. Por lo tanto, lo que hace es una rebaja salarial, sin consentimiento del trabajador. Por eso, una de las cosas que resolvimos hoy es empezar a trabajar para presentar el recurso de inconstitucionalidad producto de lo que está planteando esta ley. Acá, por un lado, se viola el principio de proporcionalidad,
porque no están definidas cuáles son las enfermedades profesionales, no se establece, se pasa una tabla rasa para todo el mundo cuando puede haber enfermedades de un tipo y enfermedades de otro, puede haber enfermedades profesionales y enfermedades que no son profesionales, y eso no está tabulado, se pasa una tabla rasa para todo el mundo, y en ese marco, bueno, justamente el principio de proporcionalidad se pierde. Pero aparte se plantea también esa rebaja salarial, que es un descuento del salario del trabajador porque está enfermo. Una cosa que es inadmisible realmente, claro, y que no pasa en ninguna otra parte del mundo. Porque los descuentos, en todo caso, se pasan como pasan la actividad privada, pasándolos a un subsidio que en este caso no opera. Entonces, esto hay que también decirlo con todas las letras. Por lo tanto, COFE resolvió hoy hacer, digamos, 3 acciones concretas desde el punto de vista jurídico. Una es recurrir ante el TCA, tanto el instructivo como el decreto que establece la aplicación de la ley. Esto lo vamos a hacer esta semana mismo porque se vence el plazo el 8 de abril. El segundo paso que vamos a dar es la acción de inconstitucionalidad, porque entendemos que todo esto que explicábamos recién está violando la Constitución claramente, y ahí vamos a ir contra la Constitución, planteando el recurso de constitucionalidad. ¿Hay plazos? Ahí no hay plazos. Nosotros lo que estamos evaluando ahora es si la aplicamos de manera genérica por lo que se viene, digamos, por la aplicación de la ley con el instructivo, o si esperamos el primer caso que tengamos de un compañero que le hagan el descuento para poder aplicarlo allí. Eso lo estamos valorando con los abogados, y seguramente el miércoles en la Asamblea Nacional de Delegados lo resolvamos. Y el tercer paso que vamos a dar desde el punto de vista jurídico es a nivel internacional, presentando una reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo. Bien, bien. Martín. Siguiendo con los pasos que tenemos, en la Asamblea vamos a fijar la fecha del paro que teníamos definido, y habíamos dejado en stand-by las medidas por 60 días que se iban a abrir de negociación, que el gobierno no cumplió, y ahí vamos a estar fijando una fecha de un paro general de 24 horas en todo el país de los trabajadores nucleados en COFE y demás acciones que podamos llevar más adelante, porque esto es de largo aliento. No solo se acaban estas cosas que planteábamos de agotar la vía jurídica, el paro de 24 horas, sino que a medida que se vayan planteando la fecha de ingreso de los distintos ministerios al régimen de descuento salarial, vamos a ir tomando medidas en los distintos ministerios que puedan ir avanzando, que son 1 de junio, 1 de agosto y 1 de septiembre, que son las fechas que el cronograma del Poder Ejecutivo puso arriba de la mesa. Por lo pronto, ¿hay alguna recomendación práctica para las trabajadoras y los trabajadores que se vean afectados en estos días? No, en el inciso de presidencia, bueno, los compañeros, bueno, otra cosa que no lo dijimos, ¿no? Pero no hubo ninguna comunicación oficial a los trabajadores que se les va a aplicar un nuevo régimen, claro, nada más que una publicación en la página de la presidencia. Sí. Ni siquiera un mail a cada trabajador que le dijera. Se enteran por nosotros. Cambiar la regla de juego. Cambiamos la regla de juego, ¿no? Se enteran por nosotros y las declaraciones que hacemos en los distintos medios. La recomendación sí que le hacemos a todos los compañeros, sobre todo a todos nuestros compañeros dirigentes, es que estemos todos presentes en la asamblea el próximo miércoles, para tomar una definición bien consensuada y que de alguna manera abarque todos los aspectos que tienen que ver con las certificaciones médicas, el plan de acción y también el plebiscito, que es un elemento que nos quedan pocos días para, en definitiva, presentar la firma, y tenemos que acelerar el tranco para llegar en tiempo y forma, ¿no? Yo he leído por ahí en algún medio que hablaba de un comunicado duro de COFE, que se está moviendo en términos duros. Yo creo que en realidad estamos hablando de firmeza, ¿no? Es demasiado grueso lo que está en juego. Sí, y lo vamos a hacer porque nosotros creo que agotamos todas las vías de diálogo y de comunicación con el Poder Ejecutivo para que se implemente la negociación colectiva. Ahora, si el Poder Ejecutivo no implementa la negociación colectiva,
no nos queda otra a nosotros que salir a jugar fuerte en la cancha y vamos a tratar de utilizar todos los mecanismos que tenemos para, de alguna manera, plantear nuestra posición al respecto. Bueno, la idea de este primer programa era presentar el estudio, presentar la agenda que se nos viene, el nuevo espacio de transmisión, de streaming. Ustedes nos pueden seguir a través de YouTube y por supuesto a través de las redes. Esto es muy dinámico, es mucho lo que está en juego en las próximas horas, así que seguramente vamos a estar volviendo en las próximas horas en algún formato para poder actualizar la información. Nos podrán escuchar en formato podcast. Todo eso lo vamos a ir presentando en las próximas horas para que de acá al miércoles haya una convocatoria como corresponde. La idea que tenemos es que esta grabación de este programa la vamos a pasar a todos los dirigentes de los diferentes sindicatos de nuestras filiales para que ellos la puedan replicar a todos los afiliados de sus sindicatos en la manera que tengan, los grupos de WhatsApp, en la lista de difusión, de manera tal de llegarle a la mayor cantidad de gente posible y que cada cual lo pueda escuchar en la noche, en la tardecita, en la mañana, con el desayuno. Exacto, que nos hagan las consultas, las dudas que tengan también. Vamos a ir implementando, como teníamos en la radio, un número de WhatsApp para que nos comuniquemos. El mismo número, que ahora no me acuerdo, pero lo vamos a tener para el próximo programa, así ya podemos ir recibiendo las consultas, sugerencias que nos vayan llegando. Sugerencias. Y como vos decías, la idea es que esto seguramente va a tener un programa regular por semana, pero probablemente también tenga algunas otras intervenciones más cortitas en diferentes días con todas las actividades que está haciendo COFE, ¿no? Bien, así queda presentado entonces este primer programa. Martín, ¿algo más que querías agregar? No, sí. Agradecer a los compañeros que están detrás en la parte técnica, a Carlitos, a Leo, a Marcos, que hoy no pudo estar, pero que son el equipo que ha trabajado incansablemente para que esto sea una realidad y bueno, hoy lo tenemos y bueno, acá comenzando en el primer programa, agradecerle a ellos que son parte y arte de este programa. Los responsables de la puesta al aire, como se suele decir en los medios de comunicación, son ellos. Muchísimas gracias. Tremendo laburo han hecho hasta acá. Aparte han trabajado también en la producción de todo lo que tiene que ver con la presentación del programa. Cortinas, presentación, video, bueno, todo eso. Y esto es apenas el inicio, apenas el arranque. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todos. Como dijo Joselo, estamos en contacto. En las próximas horas vamos a seguir retomando estos microespacios de cara al miércoles. Y ustedes ya lo saben, toda la información de COFE la van a tener aquí, en La Voz de COFE, pero también contamos con ustedes para que repliquen y difundan todo este material. Muchísimas gracias. Aunque tanto ruido, levantamos la voz en un espacio de diálogo y reflexión. COFE presente, trabajadoras y trabajadores, unidos por el cambio y la transformación. Si en el aire COFE resuena con fuerza, con entrevistas, análisis y difusión, promoviendo los derechos y la justicia, luchando por una vida mejor, sin exclusión. Vamos a bailar por el cambio, con ritmo y reflexión. Todo se puede lograr de los trabajadores.